Yakarta ha amanecido bajo condiciones monzónicas. Cielo nublado, lluvia moderada y viento del oeste a 10 nudos. El aeropuerto Soekarno-Hatta opera bajo cierta normalidad, aunque el vuelo 182 está sufriendo retrasos por culpa de la meteorología. Este vuelo era un trayecto doméstico regular entre Yakarta y Pontianak, operado por Srivijaya Air, una aerolínea que enfrentaba dificultades financieras y operativas tras la pandemia de COVID-19. Indonesia, en ese momento, estaba lidiando con un aumento de casos de COVID-19, lo que había reducido significativamente el tráfico aéreo, pero el vuelo 182 operaba como parte de los servicios esenciales. ...9 de enero de 2021... Aeropuerto Soekarno-Hatta, Yakarta, Indonesia. Son las 14:05 y aquí, el vuelo 182 de Srivijaya Air está esperando a recibir autorización para moverse hacia su pista de despegue. Soekarno-Hatta, ubicado a 20 kilómetros al oeste de Yakarta, es el aeropuerto más concurrido de Indonesia, manejando más de 60 millones de pasajeros al año antes de la pandemia. El vuelo 182 de Srivijaya Air, con código SJ182, era un vuelo doméstico regular de pasajeros operado entre Yakarta y la ciudad de Pontianak, en la isla de Borneo. La distancia total del trayecto era de unos 740 kilómetros, con una duración estimada de 90 minutos. En el interior, 62 personas esperan, 50 pasajeros, 43 adultos y 7 niños, y 12 miembros de la tripulación, 6 de cabina y 6 técnicos, incluyendo los pilotos, todos ciudadanos indonesios. El avión debía despegar a las 13:25 hora local, pero un retraso en la preparación los mantiene a la espera de poder salir rumbo a Pontianak. El avión es un Boeing 737-500 matrícula PKCLC, fabricado en 1994 y entregado originalmente a Continental Airlines, antes de pasar a United Airlines y finalmente a Srivijaya Air en 2012. Este 737, de 36 metros de largo, estaba equipado con dos motores CFM56-3B1, cada uno con 20.000 libras de empuje. Con un alcance de 2.400 millas náuticas y capacidad para 130 pasajeros, el PKCLC tiene 26 años y 7 meses a 9 de enero de 2021, habiendo acumulado 62.983 horas de vuelo y 40.128 ciclos. Su última inspección, el 1 de noviembre de 2020, no reportó anomalías significativas, aunque informes internos señalan problemas recurrentes con el sistema de autothrottle, reportado 65 veces desde 2013 por los pilotos de la aerolínea. Estos informes incluían problemas como la desconexión involuntaria del sistema durante el vuelo y mal funcionamiento general del sistema. Pero a pesar de estos reportes, las acciones correctivas fueron limitadas y en muchos casos, los ingenieros simplemente limpiaron los conectores eléctricos sin abordar posibles fallos mecánicos subyacentes. Srivijaya Air es una aerolínea de bajo coste fundada en 2003 en Yakarta. Durante años fue una de las mayores compañías privadas del país, operando vuelos nacionales e internacionales con una flota de aviones Boeing 737 de distintas generaciones. A partir de 2018, Srivijaya atravesó problemas financieros y de mantenimiento, lo que llevó a que el grupo Garuda Indonesia tomara el control operativo de la compañía a través de una alianza con la subsidiaria Citylink. Sin embargo, en 2019 esa alianza fue cancelada y Srivijaya volvió a operar de forma independiente. La tripulación del vuelo 182 estaba liderada por el capitán Afwan, de 54 años, un piloto con una amplia trayectoria y más de 17.900 horas de vuelo, de las cuales más de 9.000 las había acumulado en aviones Boeing 737. Antes de incorporarse a la aviación comercial, Afwan había servido como piloto de la Fuerza Aérea de Indonesia. A su lado se encuentra el primer oficial Diego Mamahit, de 34 años, con más de 5.100 horas de experiencia, casi 5.000 de ellas también en aviones 737. Ambos estaban plenamente cualificados y contaban con licencias vigentes. Además de los dos pilotos, había 4 asistentes de vuelo a bordo encargados del servicio de cabina y de la seguridad de los pasajeros. Cabe destacar que en este vuelo también viajan 6 miembros de la tripulación técnica de Srivijaya Air, que no estaban de servicio. Es decir,
volaban como pasajeros. Junto a ellos, algunos pasajeros habían sido reubicados desde un vuelo anterior de Namer, una aerolínea asociada que fue cancelado por razones operativas. Por fin, a las 14:36, el avión comenzó a rodar por la pista 25 derecha. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia el aeropuerto internacional de Supadio. El plan de vuelo preveía un ascenso inicial hacia los 29.000 pies, siguiendo la ruta Abasa 1D. Después del despegue, el avión debía girar hacia el noroeste, cruzando puntos de referencia aérea como Abasa y luego continuar en rumbo directo hacia la ciudad de Pontianak. Tras contactar con el radar de salida, el controlador autoriza al vuelo SJ-182 a ascender inicialmente hasta los 13.000 pies. El piloto automático se conecta durante el ascenso, y el sistema autothrottle, encargado de ajustar automáticamente el empuje de los motores, está activo, a pesar de que la aeronave arrastra un historial de fallos en el sistema desde 2013. Pasados 2 minutos desde el despegue, el avión supera los 8.000 pies. Todo parece normal, pero una ligera diferencia en la potencia de los motores comienza a marcar una desviación. El ala izquierda empieza a inclinarse de forma casi imperceptible. El avión gira levemente hacia ese lado, como si dudara en su trayectoria. La tripulación no ha comentado nada. Nadie a bordo nota aún nada extraño. El avión continúa su ascenso. La inclinación es un poco mayor ahora, aunque aún no genera alarma entre los pilotos. El 737 alcanza los 10.900 pies y en ese momento se produce un pequeño sobresalto. El piloto automático se desconecta. En cabina, el ambiente cambia de inmediato. Uno de los pilotos exclama: ¿qué ha pasado? El avión empieza a girar más rápidamente hacia la izquierda y comienza a inclinarse peligrosamente hacia abajo. Instantes después el viraje se intensifica. La cabina se inclina y los pasajeros sienten cómo la gravedad cambia ligeramente de dirección. El horizonte acaba por desaparecer en las ventanillas de la izquierda. Mientras, los pilotos intentan recuperar el control. El capitán Afwan tira de sus controles intentando rectificar el movimiento del 737. El primer oficial Mamahit ajusta los sistemas buscando una solución en sus instrumentos. El descenso es cada vez más veloz. Los intentos de estabilización continúan, pero la aeronave sigue cayendo. No hay ningún anuncio de emergencia por parte de los pilotos, todo está siendo demasiado rápido. No hay tiempo ni siquiera para tomar la radio. Algunos pasajeros gritan. En cabina, los pilotos siguen intentando recuperar el control, pero el mar se acerca a una velocidad insoportable. A las 14:40 y 11 segundos, tan solo 4 minutos después del despegue, el vuelo 182 de Rivijaya Air impacta violentamente contra las aguas del mar de Java. La colisión fue a más de 630 km por hora, en un ángulo de picado pronunciado y con una inclinación lateral superior a los 40 grados. Esta velocidad, combinada con la actitud anómala del avión, provocó una destrucción total e instantánea de la aeronave al momento del impacto. Es imposible que haya sobrevivientes. Las 62 personas mueren al instante. Una hora después, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Basarnas, despliega equipos en el lugar apoyados por la Armada Indonesia y buzos de la Policía Nacional en busca de los restos del vuelo 182 de Rivijaya Air. Se recuperan los restos de las 62 víctimas, así como partes significativas del fuselaje. Las cajas negras fueron localizadas y recuperadas en días posteriores, aunque la grabadora de voz presentó daños iniciales que dificultaron la extracción de datos. El accidente generó una enorme conmoción en Indonesia, especialmente porque se trataba de un vuelo doméstico en condiciones climáticas aceptables. La prensa cuestionó rápidamente la antigüedad del avión y las condiciones operativas de Rivijaya Air. También hubo comparaciones inevitables con otros accidentes en el país, como el de Lion Air 610 en 2018.
lo que reavivó el debate sobre la seguridad aérea en el sudeste asiático. ¿Qué había pasado? ¿Qué le ocurrió al 737 para que los pilotos no pudieran corregir su desviación en ningún momento? La investigación fue conducida por el KNKT, Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia, con la colaboración de Boeing, la FAA estadounidense, la BEA francesa y representantes del NTSB. El proceso fue exhaustivo y multidisciplinar, incluyendo el análisis del FDR, CVR, datos de radar y mantenimiento e historial técnico del avión. Una de las primeras revelaciones de la investigación fue que el autothrottle ya presentaba fallos intermitentes en los días previos al accidente. En concreto, en 5 vuelos anteriores, los pilotos reportaron que el sistema no ajustaba la potencia de forma simétrica, afectando siempre al motor izquierdo. Según el informe del KNKT, durante el vuelo del SJ-182, el sistema autothrottle redujo la potencia del motor izquierdo sin que los pilotos lo advirtieran o corrigieran. Este desequilibrio causó un aumento del momento de guiñada y provocó un viraje no comandado hacia la izquierda. La desconexión del piloto automático intensificó el desequilibrio, lo que derivó en una pérdida de control catastrófica. El autothrottle debía haber sido retirado del servicio hasta una inspección más exhaustiva. Sin embargo, se permitió seguir volando, en parte por la interpretación laxa de los criterios de mantenimiento tras el reinicio de operaciones por la pandemia. Una de las cuestiones más llamativas del caso es la falta de reacción inicial de los pilotos. El informe muestra que no tomaron el control manual del avión tras la desconexión del piloto automático, ni intentaron contrarrestar el alabeo o cabeceo hasta que fue demasiado tarde. El CVR no muestra ninguna discusión sobre pérdida de potencia, actitud anómala o fallo de instrumentos. El KNKT concluyó que los pilotos no eran plenamente conscientes de la situación, probablemente debido a una combinación de factores: exceso de confianza en la automatización, baja carga de trabajo inicial y un entrenamiento insuficiente en detección de asimetrías de empuje. Además, el comandante del vuelo tenía muy poca experiencia con procedimientos manuales, ya que en los años anteriores había volado siempre aviones modernos con sistemas redundantes. El CRM fue otro punto crítico. A lo largo del corto vuelo no hubo comunicación efectiva entre ambos pilotos. El informe revela falta de trabajo en equipo, falta de coordinación verbal y nula asignación de tareas durante la emergencia. Esto resultó especialmente problemático tras la desconexión del piloto automático, cuando uno de los dos debería haber asumido el control y el otro monitorear activamente parámetros como altitud, rumbo y potencia. El KNKT recomendó reforzar el entrenamiento de CRM en todos los niveles, especialmente en vuelos de reactivación post-pandemia, donde las tripulaciones acumulaban meses sin actividad. La investigación también examinó la cultura de seguridad de Srivijaya Air. Se detectaron debilidades sistémicas, desde la permisividad con fallos menores hasta la falta de verificación cruzada de mantenimiento. En un momento en que la compañía estaba reiniciando vuelos tras una pausa forzada por el COVID-19, las presiones operativas se impusieron sobre la prudencia técnica. El avión había estado inactivo durante meses, y tras volver al servicio no se realizaron pruebas funcionales completas al sistema autothrottle. El KNKT también criticó a la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia por no haber fiscalizado adecuadamente los criterios de aeronavegabilidad y mantenimiento en flotas reactivadas. Según el informe final, el accidente del vuelo 182 de Srivijaya Air podría haberse evitado si la tripulación hubiera detectado y corregido a tiempo la asimetría de empuje causada por el mal funcionamiento del sistema de aceleración automática. Este accidente sería un duro golpe para la aerolínea y para la industria aérea indonesia, que ya tenía un historial de seguridad cuestionable con 697 fatalidades en la última década. El accidente llevó a cambios significativos. Srivijaya Air retiró el número de vuelo 182 y mejoró sus procedimientos de mantenimiento. La Autoridad de Aviación Civil de Indonesia implementó inspecciones más estrictas para aerolíneas de bajo costo, especialmente en sistemas críticos como el autothrottle. Boeing emitió un boletín para inspeccionar el sistema de autothrottle en los 737-500, y la OACI recomendó mejores entrenamientos de CRM para tripulaciones en situaciones de asimetría de empuje.
El 22 de enero de 2021, familias y seres queridos de las víctimas fueron invitados a esparcir flores en el mar de Java, un evento organizado por el gobierno de las Islas Thousand. En Pontianak, la ciudad de destino del vuelo 182, un pequeño memorial fue inaugurado en el aeropuerto Supadio en 2022, con una placa que lista los nombres de las 62 víctimas. Hoy hemos viajado al 9 de enero de 2021, a un día monzónico que acabó en tragedia sobre el mar de Java minutos después de despegar. El vuelo 182 de Rivijaya Air nos recuerda lo crucial que es el mantenimiento y la coordinación en la aviación. El accidente del SJ-182 demuestra cómo un fallo técnico relativamente menor, como una discrepancia en la potencia de los motores, puede desencadenar en una tragedia cuando se combina con una respuesta humana inadecuada. La automatización es una herramienta fundamental, pero también puede ser una trampa cuando la tripulación no está entrenada para asumir el control manual de forma efectiva. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. En septiembre de 2014, Airbus lanza al mercado el A320neo, el avión que todas las aerolíneas reclamaban y esperaban. Una aeronave segura y cuyo consumo de combustible era increíblemente bajo respecto a los aviones existentes. Este anuncio pilló a Boeing totalmente por sorpresa. El desarrollo del avión que podría competir con el de Airbus estaba todavía muy lejos de su versión final. En ese momento, Boeing tuvo que tomar una decisión que costaría la vida a cientos de personas. En vez de desarrollar un nuevo avión, directamente implementaron sobre el modelo 737 nuevos motores de menor consumo. Estos motores eran de mayor peso y tamaño, lo que modificó el diseño estándar del 737. Para contrarrestar algunos problemas surgidos por la colocación de estos motores, Boeing tuvo que implementar un sistema de autoestabilización llamado MCAS, aunque lo hizo en secreto. Por fin en 2016 se lanzaría el nuevo avión de Boeing. La principal fuerza de venta del nuevo modelo 737 MAX sería que no se necesitaba un nuevo entrenamiento para pilotos, algo que gustó mucho a las aerolíneas que podrían así ahorrar en tiempo y en simuladores. De esta manera se vendieron miles de aviones en los cuales había un sistema llamado MCAS que los pilotos desconocían. ...29 de octubre de 2018... Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, Indonesia. Aquí, un 737 MAX 8 de la aerolínea de bajo coste Lion Air está a punto de despegar. En el interior de la aeronave hay 181 pasajeros y 8 miembros de la tripulación listos para iniciar su trayecto hacia Pangkalpinang, también en Indonesia. El capitán del vuelo 610 de Lion Air será Babye Suneja, un piloto indio que lleva 7 años trabajando para la aerolínea y que cuenta con más de 6.000 horas de experiencia. Le acompañará un copiloto de origen indonesio con una experiencia total de 5.000 horas de vuelo. El avión, con registro PKLQP, es prácticamente nuevo. Fue entregado a Lion Air el 13 de agosto de 2018 y contaba con menos de 800 horas de vuelo. Son las 6:20 de la mañana en Indonesia y el vuelo 610 comienza a acelerar por la pista 25 izquierda. Será un vuelo corto. El trayecto no debería de tomar más de 1 hora y cuarto. El avión se eleva. Ha despegado dirección oeste, así que tiene que hacer un giro casi completo para reorientarse hacia su destino final.
Pocos minutos después, mientras ascendían hacia su altitud de crucero, empiezan los problemas. Aviso de baja velocidad, capitán. Ok, veo el aviso, pero no parece que eso sea así. El ángulo de inclinación es incorrecto, capitán. Corrija. De verdad que no entiendo lo que está pasando. En ese momento, saltaron varias alarmas en la cabina y el sistema MCAS, desconocido para los pilotos, se activó. Tenemos algún problema en el estabilizador vertical. El avión está empujando hacia abajo con mucha fuerza. ¡Suba! ¡Súbalo! Durante 10 segundos, el avión bajó en picado directo hacia el mar. Pero por fin el capitán pudo corregirlo y hacerlo subir de nuevo. La calma solo duró 5 segundos. De nuevo el avión empezó a empujar hacia abajo con tanta fuerza que el capitán era incapaz de corregirlo. 10 segundos después de la lucha, otros 5 segundos de calma. Esto se repitió varias veces más hasta que el vuelo 610 de Lion Air impactara contra el mar. El avión se desintegró en miles de pedazos. Irremediablemente, las 189 personas a bordo del avión fallecieron en el impacto. ¿Qué había pasado? Después de este accidente, las alarmas saltaron en todo el mundo. El nuevo avión de Boeing, el 737 MAX, se había estrellado a los pocos minutos de despegar, en un día con buen tiempo, con perfecta visibilidad y con pilotos experimentados en el vuelo de aviones 737. La prensa empezó a poner en duda la tecnología de los 737 MAX 8. Pero desde Estados Unidos se defendían diciendo que la culpa seguramente fue de los pilotos. Pronto aparecieron las cajas negras del avión. En la extracción de sus datos se veía que el sistema MCAS, encargado de estabilizar la aeronave si la inclinación de la misma era demasiado grande, había saltado. Pero los datos demostraban que el ángulo de ataque del avión había sido normal. El funcionamiento de este sistema lo que hace es empujar el morro hacia abajo para ganar velocidad y evitar entrar en pérdida al avión si el ángulo de ataque es demasiado elevado. Lo hace durante 10 segundos. Después, durante otros 5, revisa si la aeronave está estabilizada, y si no es así, vuelve a empujar hacia abajo otros 10 segundos. Pero, ¿por qué saltó el MCAS si el ángulo de ataque y la velocidad de la aeronave eran correctas? Según los investigadores, se descubrió que el sistema se basa en los datos recibidos de un solo sensor que hay en el exterior del avión. Ese sensor estaba dañado y envió datos erróneos al ordenador del avión. Mientras tanto, desde Boeing se apuntaba a los pilotos de Lion Air. Aseguraban que no supieron reaccionar y que con deshabilitar el sistema hubiese bastado para que el avión no se estrellara. Cuando todo esto salió a la luz, los pilotos de todo el mundo se preguntaban: ¿qué es eso del sistema MCAS? ¿De verdad el avión que pilotamos a diario tiene ese sistema? ¿Cómo vamos a saber deshabilitar un sistema que ni siquiera sabíamos que existía? Las familias de las víctimas, algunas asociaciones de pilotos y medios de todo el mundo pedían retirar los MAX 8 mientras esto no se solucionase. Pero Boeing consiguió que esto no sucediera. Se emitió una nota a todos los compradores explicando cómo solventar estas situaciones desconectando el MCAS. La FAA aceptó esto como parche válido mientras Boeing mejoraba el sistema y dejó que los MAX 8 continuaran volando día tras día. Cinco meses y medio después de la catástrofe del Lion Air, ...10 de marzo de 2019... Aeropuerto Internacional de Bole, Etiopía. Aquí, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines está preparado para iniciar su vuelo internacional hacia el aeropuerto de Jomo Kenyatta, en Kenia. El avión es un 737 MAX 8 en el que viajan 149 pasajeros y 8 miembros de la tripulación.
A las 8:38 de la mañana, el avión comienza a carretear por la pista 7 derecha. El avión se eleva sin problemas. Pocos minutos después, mientras ascienden, surgen los mismos problemas que en el vuelo 610 de Lion Air. Velocidad baja, capitán. Y ángulo de ataque muy elevado. Corrija, por favor. De acuerdo, corrigiendo. El avión no me deja seguir ascendiendo, está empujando hacia abajo. La velocidad está subiendo muchísimo, capitán. Súbalo. Eso intento, pero empuja hacia abajo con muchísima fuerza. ¿Será el mismo problema que tuvieron en Indonesia? Desactivo el MCAS, capitán. MCAS deshabilitado. Pese a que el copiloto entendió a la perfección lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El avión se estrelló 6 minutos después de haber despegado, matando a sus 157 ocupantes en el impacto. ¿Cómo era esto posible? ¿Otro accidente de un 737 MAX? En Boeing empezó a cundir el pánico, y de nuevo, como en el anterior accidente, intentaron echar la culpa a los pilotos dudando de su capacitación. Pero al igual que con el vuelo de Lion Air, al aparecer las cajas negras se constató que los pilotos lo hicieron bien, hasta el punto que se dieron cuenta que el sistema MCAS había saltado erróneamente y lo desactivaron tal y como se especificó desde Boeing. En ese momento, China anunció unilateralmente que dejaría a todos los 737 MAX en tierra hasta que se solucionasen los problemas. Después de China se unieron decenas de países más en todo el mundo, lo que obligó a la FAA a realizar un anuncio sin precedentes. Toda la flota de los 737 MAX 8 y 9 que hubiese por el mundo quedarían anclados en tierra hasta nuevo aviso. La investigación del accidente de Ethiopian Airlines concluyó que los pilotos solo disponían de 10 segundos para identificar el problema y desactivar el MCAS. Si se desconectaba más tarde de esos 10 segundos, sería imposible estabilizar el avión debido a la gran velocidad que ya habría adquirido la aeronave dirección a tierra. La empresa Boeing estuvo a punto de ser juzgada penalmente, ya que correos internos dentro de la compañía demostraban que el sistema MCAS se ocultó intencionalmente a todos los compradores para evitar que los pilotos tuvieran que realizar nuevas prácticas en simuladores. Al final, se llegó a un acuerdo en el que Boeing pagaría más de 2.500 millones de dólares en multas e indemnizaciones para evitar así ser juzgados penalmente. 2 años después de que los 737 MAX quedaran anclados en tierra, se levantó el veto. El sistema MCAS fue corregido y desde el año 2021 no ha vuelto a haber más accidentes de este avión. Cuando la tripulación encargada de probar el flamante A400M Atlas de Airbus cruzaba las puertas de entrada al aeropuerto de Sevilla, nada les hacía sospechar que el destino había marcado ese día con un trazo oscuro. 6 almas subieron a bordo del A400M aquella mañana, confiados en la tecnología que prometía ser el futuro. Pero algo invisible ya estaba en marcha.
¿Qué pasa cuando la tecnología más avanzada falla en el momento equivocado? ...9 de mayo de 2015... Aeropuerto Internacional San Pablo, Sevilla, España. Son las 12 de la mañana, y aquí, un enorme A400M espera a su tripulación de vuelo. Los pilotos se encargarán de probar este avión militar, un coloso del aire diseñado para transportar tropas y cualquier tipo de carga, además de poder actuar como avión cisterna. El A400M es tan versátil que puede lanzar paracaidistas desde su rampa trasera a 12.000 metros de altura. Construido por Airbus Defence and Space, este gigante de 4 motores es el sueño de la OTAN. Un reemplazo moderno para leyendas como el Hércules C-130 de Lockheed y el Transall C-160. Este en particular, el MSN-023, está destinado a la Fuerza Aérea Turca, pero primero debe pasar su prueba de fuego en el cielo sevillano. El primero de los A400M empezó a ser ensamblado en Sevilla en la planta de Airbus en octubre de 2006. El 26 de junio de 2008 tuvo lugar en esta ciudad la ceremonia de presentación mundial del primer A400M terminado. La ceremonia, tradicionalmente conocida como Rollout en el sector aeronáutico, estuvo presidida por el rey Juan Carlos I de España y el 18 de noviembre de 2009 tuvo lugar el primer encendido simultáneo de los 4 motores, fijándose para la semana del 7 al 13 de diciembre el primer vuelo. Por fin, con 3 años de retraso, el primer vuelo del A400M se realizó el 11 de diciembre de 2009. De vuelta a 2015, a bordo del MSN-023, 6 expertos de Airbus están listos para poner a prueba esta máquina. Al mando, Jaime de Gandarillas, el piloto principal, un hombre con la calma de quien sabe lo que hace. A su lado, Manuel Regueiro, el copiloto, atento a cada detalle desde el asiento derecho. José Luis de Augusto, ingeniero de vuelo, es el cerebro técnico del equipo, revisando sistemas en tiempo real. Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez, ingenieros de pruebas, están aquí para analizar cada movimiento del avión. Y por último, Joaquín Muñoz Anaya, el mecánico, listo para actuar si algo falla. Tanto Jaime como Manuel son veteranos en vuelos de prueba, acostumbrados a llevar aviones al límite. A las 12:40, el avión comenzó a moverse hacia la pista 09 del aeropuerto. A las 12:54, Jaime, el comandante, empuja los aceleradores y comienzan a rodar por la pista de despegue. El copiloto confirma la velocidad de rotación y comienzan a ascender suavemente. El A400 comienza un giro de 90 grados hacia la izquierda, rumbo al norte. José Luis, Gabriel, Jesualdo y Joaquín miran sus pantallas. Todo parece perfecto. Rápidamente alcanza los 400 pies, unos 120 metros de altura, volando a 320 km por hora. Pero casi sin tiempo para disfrutar el vuelo de este coloso, algo comienza a ir mal. El avión pierde potencia, la velocidad se estanca y comienzan a descender. Los motores 1, 2 y 3 no están respondiendo. El comandante intenta ajustar la potencia de nuevo, moviendo las palancas hacia detrás y hacia adelante, pero los motores no responden. El ingeniero confirma el problema. Los motores 1, 2 y 3 están bloqueados al ralentí y no proporcionan suficiente potencia como para seguir volando. En ese momento el copiloto agarró la radio y contactó con la torre de control del aeropuerto de Sevilla. Torre, tenemos un fallo mecánico, solicitamos aterrizar. Pero no hay tiempo para volver al aeropuerto. Descendiendo a 3000 pies por minuto, el A400M cae. Jaime lucha por estabilizarlo, pero a las 12:57, 3 minutos después del despegue,
el avión choca contra una torre de alta tensión en un campo a 5 kilómetros del aeropuerto. Una bola de fuego ilumina el cielo. 4 vidas se pierden al instante. Los restos arden en un campo cerca de la Rinconada. Un agricultor local corre hacia el lugar arriesgando todo para ayudar. Bomberos y equipos de emergencia llegan rápido desde Sevilla. Entre el metal retorcido, encuentran a José Luis de Augusto, ingeniero de vuelo, y a Joaquín Muñoz Anaya, mecánico de Airbus gravemente heridos pero vivos. Tristemente, Jaime, Manuel, Gabriel y Gesualdo no tuvieron esa suerte. El aeropuerto cierra y todos los vuelos son desviados a Málaga y a Jerez. ¿Qué había pasado? ¿Qué llevó a la catástrofe a este moderno gigante de los cielos y a su tripulación? La respuesta no llegaría rápido. Es el comienzo de una investigación que desentrañará errores humanos, fallos sistémicos y lecciones que resonarán por años. La tarea recae en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, también conocida como CITAM, el organismo español encargado de esclarecer desastres como este. Junto a ellos, Airbus Defence and Space despliega a sus mejores ingenieros para analizar cada fragmento del MSN 023. Los ojos del mundo están puestos en Sevilla. Países como Reino Unido, Alemania y Turquía, que ya operan o esperan sus propios A400M, exigen respuestas. El primer paso es recuperar las cajas negras, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voz de cabina, CVR. Aunque los detalles exactos de las grabaciones no se hacen públicos, los investigadores confirman que funcionan y ofrecen una ventana al caos de esos 3 minutos de vuelo fatales. La FDR muestra que el avión alcanzó una altitud máxima de 526 metros, apenas 1725 pies, antes de caer a una velocidad vertiginosa de 3000 pies por minuto. La CVR, por su parte, captura la voz de Manuel Regueiro informando a la torre: «Tenemos un fallo mecánico, necesitamos aterrizar». Pero no había tiempo para más. La atención se centra en los motores, 4 turbopropulsores Europrop TP400D6, cada uno capaz de generar 11.000 caballos de fuerza. Los datos revelan algo desconcertante. 3 de ellos, los números 1, 2 y 3, se congelaron en modo ralentí segundos después del despegue. Jaime de Gandarillas intentó aumentar la potencia, pero los controles no respondieron. ¿Por qué? Los investigadores descartan un fallo mecánico en los propios motores. Las hélices giraban, el combustible fluía y las piezas estaban intactas. El problema no estaba en la mecánica, sino en algo mucho más sutil: el software. Aquí entra al juego el FADEC, el sistema de control digital de los motores, una maravilla tecnológica diseñada para gestionar cada aspecto del rendimiento. Pero algo salió mal en las unidades de control electrónico, las ECU, que actúan como el cerebro de cada motor. Airbus envía un equipo a la planta de ensamblaje de Sevilla, y lo que encuentran es un error humano que corta el aliento. Durante la instalación del software, alguien borró accidentalmente los datos de calibración de torque. Sin esos datos, el FADEC no podía interpretar las señales de los sensores de los motores. Resultado: 3 de 4 motores quedaron bloqueados en potencia mínima. El 3 de junio de 2015, menos de un mes después del accidente, Airbus emite un comunicado preliminar. Los sistemas del avión funcionaron normalmente, salvo por los motores afectados. Pero la pregunta persiste: ¿cómo pasó esto desapercibido? La investigación profundiza en los procedimientos de control de calidad de la línea de ensamblaje. Descubren que el proceso para cargar el software no tenía suficientes salvaguardas. Era un paso manual, vulnerable a equivocaciones, y no había una verificación automática que alertara del problema antes del despegue. Peor aún, la cabina no mostró ninguna advertencia crítica a la tripulación mientras rodaban por la pista 09. Cuando Jaime y su equipo notaron el fallo, a 120 metros de altura, ya era demasiado tarde. La CITAM no se detiene ahí. Examina si Airbus había sido advertido antes. Y sí, lo había sido.
En 2014, un informe interno había señalado riesgos en el proceso de instalación del software del A400M, pero las recomendaciones quedaron en el aire, sin acción concreta. Este no era un defecto aislado del MSN 023, era una falla sistemática que pudo haber afectado a toda la flota. Los investigadores también analizaron el cuarto motor, el número 4, que funcionó correctamente. ¿Por qué este no falló? Su ECU no sufrió el mismo error de borrado, pero eso no fue suficiente para salvar el vuelo. Mientras tanto, las pruebas en simuladores recrean el escenario. Con 3 motores en ralentí, el A400M no podía mantenerse en el aire ni maniobrar para volver a San Pablo. Los expertos coinciden, la tripulación no tuvo oportunidad alguna. No había procedimiento de emergencia para un fallo tan catastrófico y silencioso. El informe final, aunque no publicó en su totalidad, apunta a una combinación letal, un error humano en tierra, una falta de redundancia en el diseño del sistema y una ausencia de alertas que dieran a Jaime y Manuel alguna posibilidad de reaccionar. Airbus, por su parte, reconoció su responsabilidad y prometió cambios, pero el daño ya estaba hecho. El accidente del MSN 023 se convierte en un caso de estudio sobre cómo la dependencia de la tecnología, sin los controles adecuados, puede llevar a la tragedia. Este accidente sacudió a toda la industria. Airbus ordenó inspecciones urgentes en toda la flota de A400M el 19 de mayo de 2015. Países como España, Reino Unido y Turquía suspenden los vuelos de prueba hasta aclarar el caso. Se implementaron nuevas verificaciones en el software y alertas en cabina para evitar otro desastre. La EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, aprueba los cambios y los vuelos se reanudan en junio. Pero el costo ya está pagado: 4 vidas y una lección imborrable. El vuelo de pruebas MSN 023 nos recuerda que incluso la tecnología más avanzada depende de manos humanas. Un error en una línea de código, un descuido en una fábrica y todo se derrumba en 3 minutos. José Luis y Joaquín sobrevivieron para contarlo, pero Jaime, Manuel, Gabriel y Jesualdo se convirtieron en un símbolo de lo que nunca debió pasar y de lo que nunca debería de volver a repetirse. En Sevilla no hay un memorial público específico, pero el recuerdo vive en la comunidad aeronáutica. José Luis de Augusto, uno de los sobrevivientes, recibió la Medalla de Andalucía en 2018, un reconocimiento a su valentía. Hoy, aquí, honramos a los 4 que no volvieron. Hoy en día, cada vez es más frecuente que las aerolíneas modernas no sean dueños de sus propios aviones, sino que los alquilen. El arrendamiento de aviones en lugar de comprarlos reduce los costes iniciales y les da a las aerolíneas la capacidad de ajustar rápidamente su capacidad para satisfacer la demanda, lo que lo convierte en una opción atractiva para las empresas en nichos de mercado volátiles. Al mismo tiempo, las aerolíneas que son dueñas de sus aviones pueden aprovechar este sistema alquilando sus aviones excedentes a otras aerolíneas, lo que permite que los aviones sigan generando dinero incluso cuando la demanda es baja. En 2005, Air New Zealand compró varios Airbus A320 nuevos, de los cuales alquiló inmediatamente 3 a su propia filial de bajo coste, Freedom Air International. Freedom Air operó los aviones durante aproximadamente un año, hasta que Air New Zealand decidió subarrendar 2 de ellos, uno de ellos a XL Airways Germany. Y llegando a la fecha final de este alquiler, comienza nuestra historia de hoy. ...27 de noviembre de 2008... Aeropuerto de Perpignan-Rivesaltes, Francia. Son las 10 de la mañana y aquí, el A320 arrendado por XL Airways Germany a Air New Zealand espera para salir en un vuelo de testeo por parte de Air New Zealand con el objetivo de comprobar que el avión está en buenas condiciones para ser devuelto.
El avión ha sido pintado ya con los colores de Air New Zealand, eliminando de esta manera la librea de la aerolínea alemana. XL Airways Germany, con base en Frankfurt y propiedad de un banco de inversión islandés, se dedicaba a ofrecer paquetes turísticos con todo incluido a destinos vacacionales en el Mediterráneo y en el norte de África. Un modelo de negocio relativamente voluble que hacía que el alquiler de aviones fuera más atractivo que su compra. El A320 pasó 2 años sin novedades en XL, transportando grupos de turistas alemanes desde y hacia lugares como Sharm el Sheikh, Marrakech y Heraklion. El avión fue retirado del servicio el 3 de noviembre de 2008, fecha en la que entraron en vigor las cláusulas de fin de contrato. Según el acuerdo con Air New Zealand, el avión debía ser devuelto el 24 de noviembre tras inspecciones combinadas de fuselaje, una inspección completa de ambos motores, repintado con los colores de Air New Zealand y un vuelo de aceptación para verificar la funcionalidad de los sistemas de la aeronave. La aerolínea alemana encargó las tareas de mantenimiento a una empresa llamada EAS Industries, con sede en el aeropuerto de Perpiñán-Ribesaltes, en la ciudad costera francesa de Perpiñán, cerca de la frontera española. El avión fue trasladado allí desde Frankfurt el 3 de noviembre y las inspecciones, que duraron varias semanas, se desarrollaron según lo previsto. XL Airways había pintado la aeronave de blanco, añadiendo grandes logotipos azules con las letras XL en el fuselaje, la cola y los motores. Por su parte, el esquema de Air New Zealand requería un tono de blanco ligeramente distinto, una cola en azul verdoso con un logotipo blanco y las palabras Air New Zealand en la parte delantera del fuselaje, justo por encima de la línea de las ventanillas, además de otras pequeñas variaciones. La tarea de repintado debía ser realizada por un equipo de pintores de EAS Industries, quienes habían completado un curso de familiarización con este modelo de avión. Dado el gran tamaño de una A320, la cantidad de pintura necesaria para cubrirlo es considerable, y una sola capa añade más peso del que podría imaginarse. Aplicar demasiadas capas nuevas puede afectar significativamente al rendimiento del avión, por lo que el proceso de repintado generalmente implica sumergir la aeronave en un decapante químico para eliminar las capas previas. Sin embargo, en las superficies fabricadas con materiales compuestos, la pintura debe retirarse mediante lijado en lugar de productos químicos. El equipo de pintores descubrió que se habían aplicado 2 iteraciones diferentes de la librea XL Airways sobre la antigua librea naranja brillante de Freedom Air International. Y pronto descubrieron que el decapante de pintura disponible era insuficiente para eliminar por completo todos los rastros de esta segunda capa oculta. En consecuencia, el equipo de pintura tuvo que lijar una gran cantidad de parches naranjas pegajosos cada vez que decapaban una nueva parte del avión. Sin embargo, lijar la parte superior de las alas generó una gran cantidad de polvo que se levantó y se asentó en el fuselaje recién pintado, lo que no era nada deseable, ya que las letras técnicas, números de matrícula, carteles de advertencia, etc., aún no se habían aplicado. Tras esto, se tomó la decisión de enjuagar el polvo del avión antes de aplicar las letras técnicas. Una vez completado el proceso de repintado, el vuelo de verificación era ahora la única tarea pendiente antes de que Air New Zealand pudiera tomar posesión del avión. A los mandos del vuelo designado como 888T se encuentra el capitán Norbert Kappel, de 51 años, que era el director de operaciones aéreas y terrestres de la aerolínea. Junto a él el primer oficial Theodor Ketzer, de 58 años. Cada uno de ellos tenía alrededor de 12.000 horas de experiencia. Al mismo tiempo, varios neozelandeses se dirigieron a Perpiñán para ayudar a verificar el avión, incluido el capitán de Air New Zealand, Brian Horrell, de 52 años, 3 ingenieros de Air New Zealand y un representante de la Autoridad de Aviación Civil de Nueva Zelanda. En total, 7 personas a bordo de la A320. Después de varias conversaciones entre el capitán y la torre de control en las que no quedaba claro qué ruta seguiría el vuelo para hacer sus pruebas, finalmente llegaron al acuerdo de que saldrían hacia el norte, harían varias pruebas en altura y otras tantas a baja altura ya en aproximación al aeropuerto de Perpiñán desde el sur, donde aterrizarían, pero sin detenerse volverían a despegar para poner rumbo a Frankfurt. A las 15:33 el avión comenzó a rodar por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender hacia los 31.000 pies, que serían la primera altura a alcanzar para realizar las primeras comprobaciones. Una vez nivelados a esa altura, se realizaron pruebas de comunicación, navegación y control de vuelo. Cuando todo quedó comprobado y verificado, prosiguieron con un nuevo ascenso, hasta los 39.000 pies, donde comprobarían el funcionamiento de la unidad de potencia auxiliar en su techo de servicio. Para el descenso estaban previstas comprobaciones de las protecciones de alta y baja velocidad. A las 15:48, cuando el vuelo ascendía a un espacio aéreo de alto nivel controlado desde el centro de control de área de Burdeos, el controlador que se encontraba allí detectó el vuelo e inmediatamente comenzó a sospechar. Ese mismo día, un Boeing 737 de XL Airways también había intentado realizar un vuelo de aceptación desde Perpiñán, pero con un plan de vuelo regular, y el controlador consideró que era complicado realizar las maniobras solicitadas en una zona de pruebas acotada específicamente para esto. Inmediatamente reconoció que el vuelo 888T también era un vuelo de prueba y llamó a la torre de Perpiñán para aclarar por qué le habían enviado otro sin previo aviso. Segundos después, la tripulación llegó a la etapa del programa de verificación que exigía pruebas de las limitaciones del ángulo de inclinación, lo que requeriría alterar su rumbo, así que el capitán se puso en contacto con el controlador de Burdeos. Burdeos, aquí 888 Tango. ¿Podríamos mantener nivel de vuelo 180 en rumbo 330 y hacer un par de giros de 360 grados? Somos un vuelo de aceptación, así que sería bueno si nos pudieran dar algo de espacio aéreo para realizar algunos procedimientos. 888 Tango, me temo que no podemos hacer vuelos de prueba en el tráfico aéreo general. Su vuelo no está especificado como vuelo OAT. Después de la prohibición, la tripulación comenzó a improvisar. Una vez terminadas las comprobaciones de navegación y comunicación, decidieron regresar a Perpiñán, ya que no tenía sentido seguir avanzando si el controlador aéreo seguía sin autorizar las maniobras cuando llegaran allí. Pero eso no significaba que no intentaran completar todas las comprobaciones de todos modos. Mientras daban la vuelta, realizaron las pruebas de ángulo de inclinación mientras cumplían con una autorización del control de tráfico aéreo, confirmando que las protecciones estaban funcionando. Momentos después, comenzaron a descender a FL 250 realizando una prueba de exceso de velocidad de la aeronave, inclinando el avión hacia abajo y acelerando hasta que finalmente sonó la alarma. En este punto, comenzaron las apreturas de tiempo. Una vez alcanzaron los 25.000 pies siguieron descendiendo, luchando por hacer todas las pruebas en un marco de tiempo reducido debido a la negación de la ATC de un área de prueba dedicada. Para cuando el capitán Horrell mencionó la prueba de baja velocidad, ya estaban descendiendo a 12.000 pies, por debajo de la altitud de 14.000 donde se suponía que debía comenzar. Aún así, comenzó a describir cómo lo harían. Veamos, primero bajaremos el tren de aterrizaje. Los flaps se pondrán al máximo. Ajustaremos la potencia del motor. Cuando la velocidad de la aeronave sea estable y la potencia se establezca al ralentí, cambiaremos a manual y ajustaremos el paso para mantener la desaceleración en torno a 1 nudo por segundo. ¿Quieres llegar hasta el VLS y la protección alfa, verdad? Exacto. Explicando un poco todo esto, el VLS es la velocidad mínima seleccionable para el piloto automático. Después de llegar a esta velocidad, pasarán a control de vuelo manual para activar la protección alfa, que es la protección del avión para que no se desplome a bajas velocidades. Es decir, si el piloto induce a la aeronave a un desplome, que es lo que intentará el capitán Capel, el avión no lo va a permitir y va a tomar el control. Momentos después, el vuelo 888T maniobró para acercarse al aeropuerto de Perpiñán y recibió autorización para descender a 6.000 pies. 2 minutos después llegaron a una altura de 2.000 pies y dejaron las nubes sobre sus cabezas, así que comenzaron la prueba de baja velocidad. Tren de aterrizaje abajo. El primer oficial Ketzer extendió los flaps hasta la configuración de aterrizaje y Capel ascendió y niveló el avión a 3.000 pies para comenzar a desacelerar.
De esta manera, comenzaron a perder velocidad lentamente. El capitán Horrell, con los datos en su mano, tenía su mirada fija en la velocidad del avión. En su poder tenía la cifra que indicaba a qué velocidad se activaría el protector alfa del A320, dato que no había compartido con el capitán al mando en ningún momento. Segundos después, su velocidad aerodinámica alcanzó el límite señalado como velocidad de protección, pero la protección alfa no se activó y la potencia del motor no aumentó automáticamente como todos esperaban. Instantes después, llegaron a la velocidad mínima de sustentación. Las alarmas de entrada en pérdida comenzaron a sonar en cabina y la protección alfa seguía sin activarse. Tan pronto como reconoció la advertencia de pérdida, el capitán Horrell gritó ¡alto! Al mismo tiempo, el capitán Capel avanzó las palancas de empuje para aumentar la potencia. Pero cuando los motores aceleraron, su velocidad aerodinámica se había desplomado hasta los 92 nudos y el avión comenzó a perder sustentación. Estaban muy cerca del agua en esos momentos. A medida que se desarrollaba la pérdida, el aire dejó de fluir suavemente sobre las alas, lo que también significó que el avión se volvió inestable en el alabeo, lo que resultó en una inclinación repentina hacia la izquierda. El capitán Capel aplicó la maniobra normal de prevención de pérdida, que consiste en añadir potencia de despegue y mantener el ángulo de cabeceo entre 0 y 5 grados. Normalmente, esto debería evitar que el ángulo de ataque exceda el umbral de pérdida, y de hecho, por un breve momento pareció funcionar, ya que la advertencia de pérdida se detuvo y la velocidad aerodinámica comenzó a aumentar. Pero la combinación de máxima potencia junto al leve cabeceo hacia arriba dieron como resultado una subida muy pronunciada e insostenible. El capitán empujó su palanca hacia abajo para contrarrestarlo, pero la potencia máxima introducida impidió que el avión se nivelara. A medida que el avión ascendía, su velocidad se redujo de nuevo, y Capel exclamó en alemán: «Aumentó la velocidad, ¿verdad?». El primer oficial preguntó al capitán Capel: «¿Eres capaz de manejar esto?». A lo que el capitán respondió claramente: «No». Las alarmas comenzaron a sonar de nuevo cuando se acercaron a la entrada en pérdida por segunda vez en 30 segundos. Momentos después, el avión, de hecho, entró en pérdida, alcanzando una increíble inclinación de 57 grados mientras se inclinaban 59 grados hacia la izquierda. Su altitud máxima llegó a 3.788 pies y su velocidad aerodinámica se redujo a menos de 40 nudos, demasiado lenta para mantener el vuelo. El avión se sacudió violentamente, perdió sustentación y comenzó a caer del cielo. Mientras caían y el capitán Capel intentaba nivelar el avión, la tripulación gritaba sin parar distintas opciones para salir de la pérdida. «Activa los frenos aerodinámicos, vuelve a meter flaps». Esas fueron las últimas palabras que se escucharon en la grabación de voz de la cabina. Momentos después, a las 15:46 y 7 segundos, con una velocidad de avance de 263 nudos y en aumento, el vuelo 888T se estrelló en el mar Mediterráneo a 5 kilómetros de la costa de Perpiñán, destruyendo instantáneamente el avión y matando a las 7 personas que iban a bordo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué falló la protección alfa de la A320? Numerosos testigos en tierra y en embarcaciones presenciaron el hundimiento final de la A320, incluida la tripulación de un yate que se encontraba a tan solo 500 metros del punto de impacto. Estos testigos informaron rápidamente del accidente a los servicios de emergencia, que acudieron con urgencia al lugar, pero en su llegada no encontraron nada. En un cruel giro del destino comentado por el director ejecutivo de la aerolínea, el accidente se produjo coincidentemente en el 29 aniversario del infame accidente del vuelo 901 de Air New Zealand, el peor desastre de Nueva Zelanda en tiempos de paz, acumulando aún más miseria sobre una fecha ya negra para la compañía y el país. La investigación del accidente involucró a más de media docena de partes interesadas y duró casi 3 años, hasta que finalizó en julio de 2011. En resumen,
Los hechos comenzaron cuando el equipo encargado de pintar el avión lavó el avión con una manguera contra incendios a alta presión para quitar el polvo del fuselaje y poder colocar los letreros técnicos en la aeronave. En primer lugar, hubo un error de juicio en tierra por parte de EAS Industries. Airbus sabía desde principios de la década de 1990 que si los sensores de ángulo de ataque no estaban cubiertos durante la limpieza, existía el riesgo de que el agua entrara en los rodamientos de estos sensores. De hecho, esta advertencia se detalló en 2 cartas enviadas a los operadores en 1993 y 1998. Además, los procedimientos de limpieza y pintura de Airbus, que EAS utilizaba como base para su propio programa de repintado, incluían instrucciones específicas para evitar este problema. Sin embargo, el supervisor del equipo de pintura no consultó esta documentación a pesar de que estaba fácilmente disponible, porque no consideraba que lavar el avión fuera una acción de mantenimiento que requiriera seguir procedimientos específicos. Esto no solo fue un error de criterio, sino también una falla en la capacitación. El agua entró en los rodamientos de los sensores de ángulo de ataque, y cuando el avión alcanzó su altitud de crucero se congeló, bloqueando 2 de los 3 sensores. Estos sensores enviaron datos erróneos a los sistemas de control de vuelo, lo que hizo que el protector alfa no funcionase correctamente, permitiendo que el A320 entrara en pérdida. Mientras tanto, en el aspecto administrativo, los investigadores observaron que el concepto de vuelo de aceptación existía en una zona gris regulatoria que carecía de una definición oficial. Empresas de todo el mundo realizaban este tipo de vuelos de verificación en relación con los contratos de arrendamiento, pero no existían normas aplicables a ellos, y a menudo se organizaban de forma ad hoc. La falta de una planificación y unos procedimientos adecuados para los vuelos de aceptación se hizo evidente por el hecho de que XL Airways no obtuvo el permiso adecuado para realizar un vuelo de este tipo en el espacio aéreo francés. Es fundamental señalar que 3000 pies es una altitud demasiado baja para probar las protecciones contra baja velocidad. Si el avión entra en pérdida de esa altura, es posible que no haya suficiente espacio para recuperarlo, algo que esta tripulación aprendió de la peor manera. Hacer esta prueba a tan baja altitud fue una decisión completamente inapropiada, imprudente y extremadamente peligrosa. Otro aspecto a destacar es que los pilotos no tenían ningún plan en caso de que las protecciones de baja velocidad no funcionaran. Durante los vuelos de pruebas reales en Airbus, los pilotos de pruebas deben anticipar la posibilidad de fallas del sistema y desarrollar un plan de contingencia para responder. Pero no se incluyó tal consejo en el programa de verificación de Air New Zealand porque se basaba en un procedimiento pensado para vuelos de demostración. En su informe final, la Oficina de Investigación y Análisis de Francia recomendó regulaciones más estrictas para los vuelos de prueba y una formación más efectiva para recuperar el control en caso de pérdida de sustentación. Desde entonces, se han implementado cambios importantes en la formación de los pilotos, influenciados por varios accidentes, incluido el del vuelo 888T de XL Airways Germany. De hecho, ninguno de los pilotos de este vuelo había recibido entrenamiento específico para recuperar el control en situaciones anormales, algo que hoy en día es obligatorio en la mayoría de los países.